Los niveles de congestión en nuestras vías ya son insoportables. El problema empeoró en los últimos meses por las obras que están en proceso en la ciudad y por la aplicación de las normas de bioseguridad en el transporte público que obligó el uso preferencial del transporte privado. Si bien hemos construido una red de transporte público moderno, la mayoría de las personas no lo utiliza. El próximo 6 de septiembre inicia de manera pedagógica la medida de pico y placa en la ciudad y en forma plena desde el 4 de octubre. De eso queremos hablarles hoy. ¿Qué tanto afecta o contribuye esta medida para aliviar la congestión y el caos en movilidad? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a De Frente. Hoy en vivo y en directo desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de Telemedellín. Sean todos nuestros televidentes bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el concejal Alex Flores Hernández y Luis Bernardo Vélez Montoya. Los acompaña también el ingeniero civil Donald Calle Guerra, experto en movilidad, transportes de pasajeros y de cargas, experto en calidad del aire, planeación urbana estratégica y análisis de datos. Y por supuesto también está con nosotros, como siempre, Camilo, quien estará al frente de sus preguntas y comentarios sobre este tema a través de las redes sociales. Camilo Gutiérrez Peña, muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a los invitados que están con nosotros en el set y a los invitados principales, que son ustedes, los que nos sintonizan a través de nuestro canal Telemedellín, también a través de www.telemedellin.tv. Iniciemos con la conversación. Hoy vamos a hablar del pico y placa. ¿Qué opinan ustedes de la medida que empezará de nuevo a utilizarse en la ciudad? Los invitamos a conversar con nosotros a través de las redes sociales utilizando el hashtag de Frente 2021 en Twitter, en Instagram, en Facebook. Los estamos escuchando. También tenemos una línea WhatsApp 304-538-4331. Conversen con nosotros, dejen sus preguntas para nuestros invitados y vamos a iniciar esta noche, Caterina, invitados, viendo la participación de los televidentes en las calles. Escuchemos a Alexis y a Jorge porque los estamos escuchando. ¿Qué pienso sobre el pico y placa de la medida que están implementando, que va a ser un dígito cada 15 días para los particulares? Creo que deberían de subir al menos 2 dígitos por 15 días porque creo que hay demasiados carros en la ciudad de Medellín y no alcanzaría a evacuar tanto tráfico que hay en la ciudad. Del pico y placa, yo creo que lo que el alcalde puso no sirve de nada. Un solo dígito, eso no va a arreglar absolutamente nada. Lo bueno sería que pusiera 2 dígitos y para los taxis también otro dígito más. Bueno, pues ahí están las opiniones. Como se conoce oficialmente, así quedará la medida, ahora después de 17 meses de suspensión debido a la pandemia. Para los automóviles, la medida inicia el 6 de septiembre para las placas terminadas con 0. Los horarios van desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. La rotación será cada 15 días. Será pedagógica las 2 primeras semanas entre el 6 y el 17 de septiembre. Para las motos de 2 y 4 tiempos, la medida empieza el 4 de octubre. El horario de restricción será entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. La rotación será cada 15 días. Será pedagógico entre el 4 y el 15 de octubre. Rige igual para los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y continuamos entonces, luego obviamente de brindarles esta información para que entendamos cómo está el pico y placa en nuestra ciudad. Y bueno, dicen los especialistas que la medida del pico y placa se adopta por razones de congestión y de medio ambiente, pero que sola nunca dará resultados. La reducción es mínima con el pico y placa y el secretario de Movilidad dice que la reducción será tan solo del 10% del parque automotor. Hablemos de qué les produce esa reflexión a nuestros invitados, cuál es su impresión, y le damos la palabra a nuestro experto en movilidad, el ingeniero Donald Calle. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Catherine. Muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en este momento. Bueno, Donald, sobre la apreciación que hace el secretario de Movilidad, tan solo el 10% de los vehículos saldrán con la medida del pico y placa y el mismo por sí solo no dará resultados. Sí, es una proyección acertada, teniendo presente que es por el último dígito. Si bien los dígitos no están exactamente distribuidos uno con otro, pero sí conservan esa proporción. Si se restringe la circulación durante el periodo del día de 5 de la mañana a 8 de la noche, se espera que dejen de circular el 10% de los vehículos que hoy circulan. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, estamos entonces atentos obviamente a las reflexiones que nos tienen que entregar también nuestros invitados y le preguntamos también entonces a los concejales sobre esas cifras que nos entrega Movilidad. Doctor Luis Bernardo Vélez, con las buenas noches nuevamente, bienvenido. Opinión acerca del pico y placa, ¿suficiente, poquito, mucho? ¿Cómo hacemos para que nos rindan las medidas que se toman en materia de movilidad? Bueno, Catherine, lo primero, un saludo a usted, gracias por la invitación, a Donald y a Alex, pues también que nos acompaña acá en nombre del Consejo. No, yo creo varias cosas rápidamente. Primero, a mí me alegra inclusive mucho la nota que se hace al inicio de este programa, entiendo yo, pues la imagen que recogí de dos taxistas. Y la saludo muchísimo porque creo que cuando dos taxistas llegan y dicen nos parece que es insuficiente, creemos que se puede ampliar, bienvenida esta medida porque tenemos una situación de trancones y de inmovilidad muy grande, me parece que es muy esperanzador porque muchas veces en la ciudadanía, en los taxistas, en los que manejan una moto, en todos sin excepción los ciudadanos somos muy, digamos, muy resistentes al control. Y yo pienso, mi lectura, no tengo, digamos, estudio ni investigaciones, pero mi lectura hoy en el ambiente, la que yo recojo, e inclusive de esa nota, es que la gente tiene claro hoy en su mayoría que tiene que haber unas medidas de control, que hay otras medidas, digamos, a mediano plazo, a largo plazo, que pueden servir, que de todas maneras hay que aplicarlas y que ahora hablamos de ellas, pero que son insuficientes si no hay una medida de control. Segundo, yo rescato, digamos, de esta medida frente a anteriores, digamos, pico y placas de años anteriores. La primera es que me parece que es importante que sea todo el día. Sí. La segunda, que sea del área metropolitana, es decir, porque también si nosotros hacemos unas solas medidas de un municipio del área metropolitana, eso no va a tener, digamos, suficiente impacto. Creo que la medida impacta muy poco, el 10%, y me parece que hay que pensar en ampliarla mucho más y pensaría inicialmente que más adelante, ojalá rápidamente, haya que pensar en 2 dígitos, digamos, por día. Muy bien, pues la ciudadanía, concejal Alex Flores, pareciera estar en su mayoría clamando por el pico y placa y su regreso, algo que resulta paradójico, como dice el concejal Luis Bernardo, en una ciudad que siempre se ha resistido a este tipo de restricciones. Cuéntenos cómo ve también las cifras que nos entrega Movilidad y también le sumo a esto, a esa pregunta sobre los límites administrativos de los 10 municipios del Valle de Aburrá, que resultan ser simbólicos, porque la medida, como escuchábamos, pues debe ser tomada a nivel metropolitana para obtener resultados, pero eso nos pone a pensar en temas de vivienda, paso de cargas pesadas, uso de corredores viales y plan maestro de movilidad metropolitano y del metro en su plan de expansión. ¿Esa agenda está en el Consejo, en los consejos, en el área metropolitana o estamos solamente actuando con medidas de choque como esta? Buenas noches a ti, Catherine, Buenas a los invitados, al doctor Luis Bernardo. Yo creo que si bien es importante hablar de estas medidas de mitigación, que de alguna forma pretenden hacer contención al desastre de movilidad que existe a nivel mundial, producto de la cantidad de carros tan impresionante que existe, la discusión realmente debe concentrarse en las medidas estructurales que deben buscar de manera irrefutable desincentivar el uso del vehículo privado e incentivar el uso del transporte público. Hoy, en la agenda de la Medellín Futuro, en la ciudad de Medellín, se trabaja en proyectos de gran calado como el Metro de la 80, que lo que buscan precisamente es aumentar la cantidad de personas que utilizan el transporte público en la ciudad.
las rutas de buses, por ejemplo, rutas de buses eléctricos como la ruta de buses universitaria que se va a empezar a implementar en la ciudad, que es un proyecto que yo personalmente estoy liderando precisamente y que en unos pocos meses entrará en aplicación, la gran ciclorruta norte-sur y principalmente lo que tiene que ver, que incluso el doctor Luis Bernardo hace referencia a ello con lo que se refiere a la cultura del ciudadano. Es decir, en relación a cuáles son aquellas apuestas que estamos haciendo con los ciudadanos y desde mi punto de vista, desde lo que yo creo que hay que ser incluso muchísimo más contundentes, no en las medidas de pico y placa, sino en medidas que de verdad desincentiven de manera determinante el uso del carro privado. Y para eso también nos falta, digamos, como ciudadanos, empatía, sí. Porque la mayoría de personas que se movilizan en carro, pues el llamado es a que quienes no tienen carro, por ejemplo, no compren más carros. Pero lo que las medidas de pico y placa nos han demostrado históricamente es que cuando ponen un pico y placa agresivo, las personas compran otro carro. Clase media y clase alta salen a comprar otro carro, lo que quiere decir que las medidas de pico y placa terminan incentivando el crecimiento de la planta automotor. Y realmente con los problemas climáticos que está viviendo el mundo, cuando nos estamos enfrentando a la mayor amenaza mundial que ha vivido la humanidad, que es precisamente el calentamiento global, las medidas que tomemos tienen que estar dirigidas a aumentar la capacidad del transporte público, que es en lo que hoy está trabajando Medellín, y también hacer de manera restrictivos, de manera contundente, para que las personas dejen el carro en la casa, porque la realidad es que no caben más carros en la ciudad, que sí, no ya cabemos. Somos demasiadas personas en la ciudad, demasiadas personas en el área, demasiados carros, y no hay medida de pico y placa que pueda combatir contra eso si no somos contundentes en lo que suceda de aquí en adelante. Y es que somos tantos que hay que decir, ingeniero, que el Valle de Aburrá puede tener 1.750.000 motos y autos, un universo difícil de manejar con esa infraestructura y además con el nivel de uso que le damos a los vehículos. Así es. Aquí habría que rescatar varios comentarios que van surgiendo en este diálogo, y ¿es realmente esta medida una solución a la movilidad? Pues evidentemente no. No hay una medida que por sí sola solucione el caos de movilidad que se presenta en las grandes urbes. Entonces debe de ser complementado. Es claro que sacando un 10% del parque automotor de circulación en las horas pico, pues no se va a evitar esa congestión que existe. Pero esto va muy asociado a temas de usos del suelo también. Cuando uno habla de movilidad no puede hablar solo de vehículos. Hay que mirar, en este caso estamos hablando de una medida que restringe el uso del vehículo, hay muchas más que restringen el uso del vehículo, pero hay apuestas mucho más agresivas que no restringen solo el uso, sino que tienden a desincentivar la tenencia del vehículo. Hay que reconocer que el parque automotor en el Valle de Aburrá se ha disparado en forma alarmante en los últimos 15 años. Las motos han crecido más de un 500% en la cantidad que están matriculadas, ya superan incluso los autos. Y eso no es solo un fenómeno de este centro urbano del Valle de Aburrá, es un fenómeno que sucede en todas las principales ciudades de Colombia y que se empieza a generalizar en el mundo. Entonces lo que nos debemos preguntar realmente es qué tipo de ciudad queremos, a qué le vamos a apuntar como ciudad, a qué estamos dispuestos a aportar cada uno como ciudadanos, porque es muy fácil uno quejarse de la congestión, pero si yo hago parte de la congestión, ¿qué estoy aportando yo? ¿Cómo uso mi vehículo? ¿Estoy dispuesto a andar en el metro? ¿Estoy dispuesto a andar en transporte público con los esfuerzos que ha hecho la ciudad? O también lo que nos debemos preguntar desde el sector público, quienes toman las decisiones, es por qué la gente, pese a todos los esfuerzos, se baja del transporte público. ¿Qué es lo que realmente hay que atacar allí? Que hay que desincentivar o estimular para que la gente haga uso de un transporte público que la ciudad ha hecho su esfuerzo para que sea de calidad y que sea integrado. Muy bien, pues aquí tenemos también acerca de esos hábitos en movilidad los resultados que nos cuentan qué medios usó para desplazarse según la encuesta Origen-Destino, que sirve como fuente de información del volumen y dirección de los flujos de movilidad urbana. Automóvil, 14.6%. Bicicleta, 0.7%. Buses alimentadores, 28%. Caminata, 26,9%.
9,6%, metro 8,9%, motos 11,1%, otros 3,2%, taxis 6,9%. ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer a raíz de esos estudios? Le preguntamos al concejal Luis Bernardo Vélez, recordando que la encuesta, los resultados más nuevos que tenemos, entre comillas, son del 2017, que fue la última que se realizó, para poder obviamente pues revisar esta torta, lo que nos decía el estudio de ese año, pero que como hemos venido viendo, pues seguramente ha venido creciendo de forma significativa el parque automotor, con las cifras que nos actualiza el ingeniero. 500% ha crecido el parque de motos y tenemos además que ha sobrepasado incluso el de vehículos particulares. Doctor Luis Bernardo. No, yo creo que aquí y con Alex y Donald empezamos a entender, digamos, muchas situaciones que me parece muy importante. Lo primero, yo creo que hay que aplicar rápidamente con una medida de choque, y creo que eso no tiene discusión en mi concepto, el tema del pico y placa. Es decir, porque la ciudad lo reclama, porque la gente lo reclama. Lo segundo es que en esa cifra uno puede leer varias cosas. Primero, que aquí hay medidas que hay que hacerlas, que son estructurales, que son culturales, que son también, pero que también van hay que ser, digamos, claro de que van a ser a largo plazo. Miren, la cifra está el punto no sé qué de bicicleta. 0,7%. Muy bajita, nosotros no tenemos, y ojalá creo que no, esta ciudad no es muy proclive, no vamos a tener una gran esperanza en el tema de bicicletas. ¿Por qué? Por el tema de seguridad, por el tema topográfico. Es decir, la gente aquí no es lo mismo que en Bogotá, que en Cali. También tenemos unas lomas, tenemos una periferia, pero digamos que ahí hay un camino también a recorrer. Me alegra mucho la cifra que muestra ahí, creo que a eso también hay que trabajarle culturalmente, el tema de caminata. Me parece ganador, es decir, creo que ahí ha habido un avance. El 26,6. Pero altísimo, una ciudad que camina, unos ciudadanos que caminamos, y me parece que ahí hay una cosa que quiero hilar un poco, y es también el tema de la salud. Yo pienso que, y desde mi mirada y mi profesión y esto, y desde la salud pública, el tema de los trancones, de esta situación de congestión vial, tiene unos efectos sobre la salud mental, sobre el tema de convivencia, sobre el tema de reconciliación, de familia. A mí me decía en estos días un rector de una universidad de acá hacia al lado no le voy a decir el nombre, que pronto, pero decía que él sale y en la noche se está demorando a llegar a la casa 1:30 o 2 horas. Uno se pregunta, una persona que se gasta, un ciudadano 1:30, en la mañana 1:30 de regreso, está gastando 3 horas de su vida que pudiera compartir con su familia, con sus amigos. O sea, que ahí también hay en juego una cosa. Y lo otro es que yo creo que nosotros tenemos, por fortuna en Medellín, hay que reconocerlo. Yo a veces cuando veía las cifras de ustedes, me preguntaba qué tal que nosotros no tuviéramos y durante mucho tiempo hubiéramos avanzado en un sistema masivo de transporte. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué sería esta ciudad sin el metro, sin los metrocables, sin el tranvía? Y una cosa que también es muy, digamos, nos preocupa mucho, es que yo tenía una cifra hoy que la traía, pero aquí la dejé, que hace 5 años la cifra que da Caterine de 1.700.000 era de 1 millón. O sea, es un crecimiento exponencial gravísimo, y el 60% lo soportan las motos, las motocicletas. O sea, ahí hay una situación que, digamos, hay que leer, porque no ha bastado un montón de cosas, no ha bastado un montón de cultura, no ha bastado un montón de ciclorrutas, no ha bastado inclusive un tema que hay que hacerlo mucho en aumentar el transporte masivo, y sigue aumentando las motocicletas y el transporte privado. Entonces, creo que hay algo que nos tiene que poner a hacer una lectura y un análisis, una investigación, qué es lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno social alrededor de las motos, y le preguntamos, concejal Alex Flores, las medidas integrales y radicales son demoradas, impopulares, difíciles de comunicar, tienen un costo político alto, pero la inacción frente a la congestión pues también genera ese cobro social, económico y a la postre político. ¿Qué tanto está el alcalde de la ciudad dispuesto a arriesgar para tomar medidas que son necesarias, aunque sean impopulares, usted que pertenece al equipo político y de gobierno?
Bueno, varias cosas. Lo primero es que toca preguntarle al alcalde Daniel Quintero, pero yo creo que su ejercicio político ha sido la demostración de que Quintero está todo el tiempo dispuesto a hacer lo que es necesario y hacer lo que es correcto. En ese sentido, yo acompaño el hecho de que el alcalde no presente un pico y placa mucho más agresivo. Es que esta fue la propuesta que Daniel Quintero le hizo a la ciudad en época de campaña. Este es el pico y placa que Daniel Quintero le propuso a la ciudad en campaña. Un dígito cada 15 días, todo el día. Esa fue la propuesta que se le hizo a la ciudad, precisamente entendiendo que aumentar la rigurosidad del pico y placa lo que hace es aumentar la planta automotor de la ciudad, porque las personas, como ya lo ha demostrado el proceso histórico en Medellín, lo que hicieron fue comprarse otro carro, comprarse otra moto para poder evadir la medida de pico y placa. A mí esas cifras que mostraron ahora me dejan ver algo importante, muy diciente. Solamente el 14% de las personas tienen un carro particular. Eso es la inmensa minoría. Yo conversaba con el secretario de Movilidad hace unos días y me contaba que el 90% de la planta automotor del área metropolitana está concentrada en el 17% de la población. El 90% de los vehículos en el 17% de la población, lo que quiere decir que tener un transporte particular es básicamente un lujo. En ese sentido, las políticas públicas no pueden estar diseñadas y dirigidas a sostener una serie de privilegios sociales, sino a generar unas medidas que permitan tener calidad de vida a la mayoría de ciudadanos. Lo que está causando el trancón desesperante que afecta a toda la ciudad es el 14% de las personas. El 14% de las personas encuestadas que tienen vehículos están causando un caos que afecta al 100% de la ciudad. Luego, las medidas como las que ha propuesto en este caso el alcalde Daniel Quintero van dirigidas a ¿qué? A aumentar la capacidad del metro, apostándole, por ejemplo, el proyecto de metro de la 80, un hito histórico para la ciudad y para esta administración, a la gran ciclorruta norte-sur. Luis Bernardo lo señalaba, solo el 0.7% de las personas se movilizan en bicicleta. El reto es gigantesco y hacia allá debe caminar la ciudad. Es cierto, y comparto esto con él, hay unas condiciones, por ejemplo, topográficas por las grandes pendientes que tiene la ciudad que evitan que en muchos casos las personas quieran desplazarse en bicicleta porque nadie quiere llegar sudado al trabajo. Sí. En ese sentido, apostarle a la movilidad eléctrica e incentivar de manera mucho más consciente la necesidad de que las personas entendamos que es que nos estamos jugando el planeta, que ni siquiera se trata únicamente de la comodidad o incomodidad de movernos en el carro, sí. Porque insisto con lo que arrancaba mi primera intervención en relación a la falta de empatía. Queremos que el otro se baje del carro, queremos que el otro reduzca sus beneficios y su comodidad, pero no queremos hacerlo nosotros. Nadie se está diciendo, pues yo dejo el carro en mi casa esta semana y me voy todo el día en bicicleta. Toda la semana. Luego, implica también un acto de responsabilidad propia de cada uno de nosotros, pero también que la administración, y en ese sentido también acompaño la necesidad de tomar medidas de choque, que de una manera muy contundente bajen a las personas del carro. Estamos hablando en este proceso también que se pone en tela, se mete en la discusión el cobro por congestión, para que los cobros Pero que ya se vamos hagan... para allá. Okay. Sí, ya vamos para allá. No se me va a comer el programa en esta intervención, porque ahora vamos a hablar del cobro por congestión, que merece un capítulo aparte, y para no perdernos de ese costo político que es parte también de la inquietud, hoy la ciudadanía reclama más infraestructura para buscar otras alternativas de movilidad como caminar, uso de la bicicleta, inversión en transporte público, etcétera. A falta de mayor inversión en estos ítems, ingeniero, ¿quién se da la pela política de no construir más infraestructuras en puentes, en vías, versus el crecimiento de otras medidas que sean más autosostenibles? Porque también estamos viendo que a un mismo carril estamos metiendo Metro Plus, estaciones, solo bus, ciclorrutas y carros particulares, pero nadie anchó el carril. Ahí tocas un tema muy importante, que es el tema, obviamente, infraestructura de una ciudad. Muchas ciudades con mucho mayor poder adquisitivo y más capacidad de inversión en el mundo han hecho esa apuesta y la han perdido, de seguir aumentando carriles vehiculares, de seguir aumentando niveles y carriles
5 niveles incluso, para mejorar sus autopistas, pero no son capaces de construir infraestructura al ritmo que la población es capaz de adquirir vehículos y de usarlos. Entonces es una apuesta que tiende a ser perdida, lo que no significa que no se deba complementar la malla vial que tiene el Valle de la Aburrá. El Valle de la Aburrá no ha podido complementar su malla vial básica, por ejemplo. Hay una cantidad de broches viales que pueden unir los barrios. El sistema vial del río, por ejemplo, no ha sido complementado. Entonces no podemos confundir el terminar de complementar la infraestructura básica que nos hace falta en el Valle de la Aburrá con la apuesta perdida que han tenido otras ciudades y que han empezado a desmontar. Eso por un lado. Por el otro es tener también presente que lo que se tiende a hacer, igual que sucede en el reciclaje con las famosas 3R, reducir, reciclar, reutilizar, lo que se busca ya en movilidad es evitar el desplazamiento, evite el desplazamiento. Todos estos temas de políticas de teletrabajo, trabajo remoto, la virtualidad posibilitan y facilitan este tipo de medidas que son de gestión de la demanda y que ayudan a mejorar la movilidad de un centro urbano. Lo otro es que encontremos en un perímetro cercano a nuestras viviendas, a nuestras residencias, la solución de salud, de empleo, de recreación, ¿sí? Tener la facilidad en desplazamientos cortos que podemos realizar mediante caminata con una adecuada red de andenes que es fundamental, con rebajes, etcétera. Que tengamos también la posibilidad de que quienes están dispuestos a usar la bicicleta o los monopatines o la micromovilidad, que es una tendencia mundial, y que los motores de energía eléctrica nos ayudan ya a vencer estas pendientes que tiene nuestro Valle de la Aburrá. Hay vehículos con potencia suficiente para subir pendientes de más del 20%. Eso es fácilmente accesible a la gran mayoría de nuestras laderas y de nuestras comunas, independiente si es el poblado o es una comuna de un estrato quizás más bajo, pero son soluciones. Y también hay que tener presente que al momento de usar el vehículo, de decidir la tenencia, nos empiezan a suceder una cantidad de hechos y tenemos espacio realmente para ubicar y estacionar esos vehículos de forma adecuada. Esto se ve sobre todo en los proyectos BIS-BIP, que no se les requiere una cantidad suficiente de parqueaderos porque la norma sí lo establece, pero terminan estacionando en la vía pública, y cuando estacionan sobre la vía pública impiden incluso el tránsito de los buses y dejan sin servicio de transporte público a toda la comunidad que está de ahí hacia arriba, por ejemplo. Y son hechos que nos suceden, o que empiezan a estacionar sobre las vías arterias, y desde que estacionemos sobre una vía arteria o una vía principal, pues estamos colapsando la movilidad. Entonces es una combinación de temas, no es simplemente hacer más vías, es que tenemos, definir los equipamientos donde solucionamos las necesidades de viaje que tenemos, de salud, recreación, estudio, empleo, etcétera, para reducir esa cantidad de viajes, la longitud de los viajes, y entre más cortos sean esos desplazamientos, más fácil es que sigamos aumentando ese 26% de viajes peatonales, de potencializar no solo la bicicleta, sino la micromovilidad, y que esta torta, porque hoy nos estamos asustando, pero la gran mayoría de los viajes que hoy hacemos son en modos sostenibles, la gran mayoría son viajes peatonales y viajes de transporte público. Entonces tenemos que conservar esa torta y esa partición modal que tenemos en el Valle de la Aburrá, y eso se puede reforzar con temas de infraestructura. Oiga, bueno, el tema de infraestructura, además también que me gusta mucho lo que menciona el ingeniero, que me parece vale la pena tenerlo para la reflexión, que está relacionado con la forma en la que hacemos las viviendas. Les ponemos cosas muy lejos, hacemos grupos de viviendas, edificios, urbanizaciones y demás, y no tienen colegios ni nada muy cerca, sino que les toca desplazarse muy lejos, es decir, transportarse para poder acceder a determinados servicios. Y además se dejan las mismas callecitas estrechas con torres que tienen una cantidad innumerables de vecinos que requieren además también nuevos desplazamientos. Camilo, usted tiene participación de los televidentes que están también muy activos en las redes sociales. Catherine, las redes sociales están encendidas con el tema que estamos tocando la noche de hoy en De Frente 2021. Tengo varias preguntas. Lo primero es contarles que los televidentes parecen que están de acuerdo con que la medida del pico y placa es necesaria. Todos dicen que sí, que están de acuerdo con ella. Algunos dicen que es insuficiente, pero la mayoría dice que está de acuerdo con la medida de pico y placa. Creo que ese es un sentir de todos y aquí también estamos de acuerdo. Y les voy a plantear dos preguntas
preguntas que nos dejan en Twitter. Concejal Alex Flores, responda usted esta por favor al arquitecto Cosco-Cast. Nos dice, también se necesita incentivos para que los ciudadanos con vehículos decidan dejarlo en casa y se animen a usar otros medios de transporte. Por ejemplo, descuentos de impuestos de rodamiento, algún tipo de bonos, se puede hacer y hay ejemplos. Nos pregunta este televidente, 1 minuto para su reflexión, por favor. Que no sea solo garrote. Yo debo decir con mucha franqueza que creo que ese tipo de incentivos no va a bajar a los habitantes, a los ciudadanos del vehículo. Las personas por su voluntad no van a tomar la decisión de bajarse del vehículo. Sí, por eso hacía referencia a la necesidad de ser seres empáticos. Lamentablemente, los seres humanos, no solo en Colombia, sino en el mundo, hemos demostrado nuestra falta de empatía, porque lo que buscamos siempre es estar y sentirnos cómodos frente a aquello que nos gusta, que nos apetece, que nos facilita la vida. Y en ese sentido, el estar en el carro en relación a meternos en un bus o en el sistema metro, pues es mucho más cómodo quedarnos en el vehículo privado. Por eso la mayoría, a pesar de que hayan horas en las que no hay gran congestión, prefieren utilizar cuando tienen el vehículo e incluso comprar otro vehículo más para no utilizar el transporte público. Yo con honestidad creo que para un caso tan crítico como este, en el que el mundo en general y la humanidad se está jugando su existencia, no podemos acudir a medidas laxas, sino a restricciones que realmente sean fuertes para garantizar que la gente, como lo decía el profesor, no solo se baje del vehículo, sino que no compre más vehículos. Muchas gracias. Que no haya más uso del vehículo privado. Por su reflexión. Concejal Luis Bernardo Vélez. Yo disiento un poco de Alex y voy a hacer una reflexión sin ser yo pues el experto en esto, pero más de sentido común. Es decir, yo creo algo y quisiera que Donald también opinara. Lo primero, yo pienso que en algunos sectores, en particular hacia el sur de la ciudad, tener un vehículo no es un lujo. A mí me parece que la ciudad también tiene que tener y mirar unas condiciones para que un habitante de sectores del poblado y hacia el sur tengan una posibilidad también de llegar, que no existe muchas veces. Allá no existe un metrocable, allá no existe muchas veces una situación, digamos, de transporte que le garantice. Lo otro, yo también creo que también hay que reconocer que el sistema masivo de transporte, el metro en este caso, que es el de más capacidad, muchas veces a una hora pico tampoco cabe toda la capacidad. Es decir, yo tengo mi duda de que un vehículo en esta ciudad, un vehículo particular, taxativamente sea un lujo. Yo tengo la duda con eso. O sea, también un vehículo particular en muchos casos es también una necesidad, porque las condiciones del metro y la capacidad también está copada y la gente tampoco tiene la posibilidad, digamos, de transportarse en el metro en toda la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias, concejal. Para nuestro ingeniero invitado, los televidentes también plantean un gran problema o otra arista que se mete en el tema de movilidad, y es el parqueo. Las calles de Medellín se convierten en el parqueadero más grande a cielo abierto, los carros en los barrios populares incluso están colapsadas las calles por el parqueo, no por los que se mueven, sino por los carros que están parqueados. ¿Qué responderle a estos televidentes que dicen que la movilidad o el problema de movilidad radica ahí? 1 minuto. Pues lo primero creo que es claro para todos, no podríamos decir que es un fenómeno que no suceda en la ciudad. Hay que tener claro que las vías se hacen no para estacionar, el propósito de la vía es garantizar un flujo, una dinámica de tránsito, y cuando esa dinámica de tránsito y de circular se pierde por estar estacionando, pues vamos colapsando la dinámica de movilidad de la ciudad. Eso por un lado. Lo otro es que para desestimular ese parqueo sobre vía se requiere un estricto control, y ese control es difícil realizarlo. Las secretarías de movilidad del país en general no están en la capacidad de atender de forma adecuada la gran cantidad de estacionamiento en zonas prohibidas para poder garantizar un despeje de las vías. Se aplican medidas, por ejemplo en Medellín se tiene la zona de estacionamiento regulado, Envigado también lo tiene, que es incrementar el costo de usar el vehículo y dejar el vehículo parqueado sobre una vía pública. Eso desestimula el uso y es una medida que acompaña al pico y placa, por ejemplo.
Muchas gracias. Seguimos escuchando a los televidentes también en la calle. Vamos a darle la bienvenida a María Fernanda, que nos deja dentro de su opinión otra reflexión bien interesante, y es la accidentalidad por congestión, por el estrés que se genera estar en la vía. Escuchemos a María Fernanda. Los ciudadanos tienen su espacio en De Frente 2021. Pues sí, porque últimamente han habido muchas congestiones, muchos sacos, muchos accidentes, entonces sería bueno el pico y placa. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Telemedellín. En este espacio de Frente voy hablando acerca de la implementación de la medida del pico y placa en compañía de nuestros concejales y, como siempre, voces expertas que nos ayudan a entender los temas que son noticia, actualidad y nos interesan en la ciudad. Muy bien, pues vamos a mirar qué está pasando frente a los esfuerzos que en este momento se están haciendo en la ciudad. Ya hemos dicho que no todos los esfuerzos están en manos del Estado, que muchos también dependen de la autorregulación de los ciudadanos, pero miremos qué motivan estos viajes. Por ejemplo, vamos a encontrar también cómo son los viajes. Regreso a casa, tenemos el 46% según el estudio Origen Destino, comparando hace algunos años. Regreso a casa, entonces repito, 46%, trabajo 22%. Trámites 4%, recoger o dejar a alguien 2%, recreación 2%, compras 2%, salud 2%, acompañar a alguien 2%, otros 1%, almuerzo 0%. O sea, la gente no quiere ir a almorzar a la casa. Y uno supondría que entre el teletrabajo y el estudio, además de la automatización de mucho trámite que ya se hace en la web, pues también obviamente hay unos hábitos que se han venido modificando. Yo creo que ya la cantidad de vueltas que hacemos al banco, si anteriormente íbamos 6 veces al mes, ya no vamos ni siquiera una. Hablemos entonces, ingeniero, acerca de cómo han cambiado nuestros hábitos, no solamente con la pandemia, sino también con las nuevas tecnologías en materia de desplazamientos. 1 minuto para la respuesta. Bueno, la pandemia nos ha traído evidentemente un tema de virtualidad. Los temas virtuales se extendieron, eso lo pueden confirmar los ingenieros de sistemas y los desarrolladores web. Había escasez, estaban sobre demanda. Fue una estrategia que tocó implementar para los comercios, las empresas, pero la pregunta es si eso efectivamente llegó para quedarse o es un tema transitorio. Hoy estamos retornando nuevamente a presencialidades, los colegios volvieron a la presencialidad, las universidades están volviendo a la presencialidad, los trabajos están exigiendo cada vez más presencia de sus trabajadores, iniciaron con alternancia. La alcaldía y la gobernación son claros ejemplos de que a partir de septiembre todos los días empezarán a volver sus empleados. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a quedar en la virtualidad? ¿Hasta dónde el trabajo en casa, el trabajo remoto será una solución de la movilidad a largo plazo o volveremos simplemente a nuestras costumbres a medida que vamos estando vacunados y alcanzando un grado de inmunidad? Sí, hay personas que todavía las veo y dicen, ¡ay, qué rico, ya podemos volver a la normalidad! Y uno buscando la virtualidad y ellos buscando la presencialidad. Doctor Luis Bernardo, el acuerdo liderado por la vicepresidente segunda concejal Aura Marlene Arcila, mediante el cual se establece el horario laboral escalonado para la alcaldía y su conglomerado y se promueve la participación de las empresas privadas en esta iniciativa, ¿es algo concreto que deberíamos poner a funcionar o no vamos a tener ocasión de volverlo realidad? Porque todo el mundo, como dice el concejal, pues todos queremos que sean otros los que estén en la virtualidad, otros los que cambien el horario, menos nosotros. No, yo al igual que Donald, creo que hay una situación que habrá que mirar y habrá que ver, y realmente uno lo que ve hoy es que hay un montón de vehículos en la calle que pudiera corresponder a una presencialidad, y yo creo que también corresponde de alguna manera y habrá que revisarlo mensualmente, una pandemia que nos tenía guardados
escondidos y por allá muy confinados más de año y medio, pues la gente también posiblemente salimos todos a la calle al mismo tiempo, pero yo creo en el proyecto de acuerdo, hoy acuerdo de la concejala Laura Marleni, que aprobó todo el consejo, pero es una voluntad de la alcaldía, es una voluntad de los empresarios, de los rectores de universidades, pero yo sí creo que eso está aprobado en muchas ciudades del mundo, que es un absurdo que nosotros todos entremos a la misma hora y regresemos del trabajo a la misma hora cuando podemos, si hay voluntad de los empresarios, si hay voluntad de las universidades, de la alcaldía, de los entes gubernamentales, entrar unos a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, y creo que eso puede aliviar de alguna manera esta situación. Situación que además también puede alargar la vida útil y productiva de las ciudades. Concejal Alex, los horarios para movernos son los críticos de las llamadas horas picos. No hay horarios escalonados. Miremos este simulador de tiempo en la pantalla que nos muestra cómo en la mañana todos madrugamos, almorzamos y nos regresamos a la casa todos a la misma hora. Entonces, pues esta situación nos genera un reto inmenso en materia de movilidad porque todos queremos hacer lo mismo al mismo tiempo. Una ciudad que vive en sincronía absoluta. Yo creo que es necesario apostarle a diversos proyectos de ciudad, de país, como precisamente hace mención este acuerdo de la doctora Laura Marleni Arcila en relación a los horarios escalonados, que precisamente lo que pretenden es que desarrollemos nuestras actividades laborales en diferentes horarios. Hay que pensarse también una ciudad que funcione las 24 horas. Sí, esta es una discusión de ciudad que hemos venido dando desde hace tiempo. El metro, por ejemplo, tiene unos horarios que se suspenden para hacerle mantenimiento a ciertas horas, cosa que no ocurre en otras partes del mundo y que precisamente en ciudades, pongamos un solo ejemplo como Nueva York, permiten que se desarrollen actividades durante las 24 horas y que las jornadas laborales estén establecidas también con ciclos que son cambiantes en diferentes escenarios. Creo que también es necesario apostarle a modificar la matriz de movilidad de la ciudad. Por ejemplo, yo le he presentado a la ciudad y está como un indicador del plan de desarrollo un proyecto que se llama el Distrito Futuro y que lo que pretende es crear una zona económica especial en el centro y norte de la ciudad, especialmente especialmente donde se ubica la Universidad de Antioquia, Ruta E, en este sector de la ciudad, sí, para que haya un desarrollo empresarial importante en esta zona de la ciudad, buscando que la ciudad no fluya en un solo sentido. Es que Medellín se colapsa de norte a sur en la mañana y de sur a norte durante las horas de la tarde. Para ir necesitamos, porque nuestro centro empresarial está ubicado en el sur, necesitamos entonces también pensarnos la ciudad en otros sentidos y promover un desarrollo empresarial en otras zonas que modifiquen la matriz de la ciudad y permitan que ésta fluya en diferentes sentidos para que no colapse en las horas pico. Muy bien, pues ahora los invito a que escuchemos al presidente de la corporación, Jaime Cuartas Ochoa, quien nos cuenta su opinión sobre la movilidad crítica en Medellín. En esa sección, el presidente cuenta. Cuando se adoptó la medida del pico y placa para Medellín, se acogió como una medida de carácter restrictiva temporal, que hoy nos vemos en la necesidad de retomar para resolver el problema de la congestión vehicular y de la contaminación del aire y del medio ambiente que tanto nos preocupa. Sabemos que debemos avanzar en cambios de fondo, en cambios estructurales que nos garanticen una buena movilidad y una disminución de la contaminación durante todo el tiempo. La ciudadanía está retornando a una nueva normalidad que los está incorporando a sus actividades cotidianas. Es por eso que se genera una congestión mayor y una contaminación mayor. Y sabemos que el pico y placa aporta un 10% en la reducción del flujo vehicular sobre la malla vial. Pero la invitación es a que la ciudadanía explore y utilice otros medios de transporte. El sistema integrado de transporte debe ser un sistema al cual la ciudadanía acuda como un medio seguro, cómodo y oportuno para utilizar, pero también medios de transporte no motorizados, la bicicleta y los recorridos a pie. Invitamos a todos y a todas para que nos sumemos a esta iniciativa
de generar una movilidad segura, sostenible, disminuir el tráfico vehicular, acatar la medida del pico y placa, pero sobre todo a explorar estrategias y comportamientos que nos ayuden a mitigar la contaminación y a mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Y continuamos con más intervenciones de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Camilo Gutiérrez está con ustedes. Aquí tenemos mensajes de nuestro WhatsApp. Dicen Santiago Alonso Mesa, dice: buenas noches, muy bien el pico y placa, pero qué bueno sería poner un decreto para que comprar un carro de gama alta o moto de gama alta le exijan llevar un carro viejo o moto vieja y chatarrizarla, como se hace con los vehículos de carga. ¿Qué opinan ustedes? Ahí dejamos esa reflexión. Y a través de Twitter nos dicen: para que suceda el tema de la empatía, necesitamos transporte 24 horas, tarifas diferenciales para los que ganen un salario mínimo o menos, mayor cobertura, mejorar las rutas, conectar Occidente con el sur y con el norte sin pasar por el centro, más seguridad y mayor frecuencia en las rutas. Concejal Alex Flores, creo que esta pregunta va para usted. Y una reflexión de parte también del concejal Luis Bernardo: ¿cómo decirle a la gente que no se puede o que no es lo mejor? ¿Qué respuesta darle a los ciudadanos frente a la propuesta de vías de 2 pisos? Que es una respuesta mítica en la ciudad, que se ha vuelto como un mito urbano, una propuesta de hace años. Muchos nos la han nombrado en redes sociales. ¿Cómo decirle a la gente o qué respuesta darle frente a eso? Arranquemos con usted, concejal Luis Bernardo. Pero que además las tienen todos los países desarrollados. No, yo creo que aquí al final ya inclusive que vamos llegando al programa uno concluiría muchas cosas, que creo que lo primero, aquí no hay, en mi concepto no hay ninguna medida salvadora que vaya a resolver un problema de movilidad y un problema también de esta congestión. Lo segundo es que nosotros sí tenemos que reconocer que Medellín tiene unas condiciones topográficas que no permiten, inclusive aún en la posibilidad de económica, financiera y decisión política, tener más vías en la ciudad. Aquí la malla vial ha crecido muy poco, es decir, aquí es excepcional el crecimiento frente a la cobertura. Lo que yo sí creo es que Medellín también tiene que pensar en ese tipo de soluciones como la que anota ahí el ciudadano en redes sociales, de ir pensando también en ese tipo de cosas, porque nosotros no tenemos las condiciones topográficas, físicas de hacer vías, aún que uno pensara por APPs o por concesiones o peajes. Medellín no tiene la posibilidad. Yo creo que aquí hay que ser, digamos, muy innovadores, muy de crear inclusive y pensar más adelante en ese tipo de segundos pisos y en ese tipo de condiciones, porque yo también creo una cosa, y puede que me equivoque, y puede aquí que Donald, que es el experto, nosotros no vamos a frenar por decreto el aumento vehicular. Nosotros no lo vamos a crecer y miremos toda la historia de esta ciudad en particular y del área metropolitana. Siguen aumentando las motos, siguen vendiendo las motos, como dicen coloquialmente. A usted ya le entrega una moto con la cédula. Con la cédula, y ya inclusive yo recuerdo hace 20 o 30 años tener un vehículo en la familia de uno era un lujo. Hoy la gente le entregan fácilmente por un crédito y todos los días sacan créditos, y hoy no es, tener un vehículo no es un lujo de estratos altos, es un estrato medio bajo, también tiene gran posibilidad y quiere culturalmente tener un vehículo. Créditos sin interés y plazos hasta un año muertos, mejor dicho, todas las posibilidades y facilidades. Le preguntamos al ingeniero: en Japón, por ejemplo, no se permite la compra de vehículos, a propósito de lo que decían los televidentes, si el dueño no tiene dónde guardar, y eso limita el cupo rodante de vehículos. En Malasia hay un cupo fijo para los vehículos matriculados. Si llega uno nuevo que quiere entrar, hay uno que debe salir de los que ruedan, pero acá no controlamos ni a los que producen, ni a los que compran, ni a los que venden. Sí, esos 2 casos que mencionan son referencia internacional. En el caso especialmente de Tokio, debes demostrar tener la capacidad de guardar ese vehículo, bien sea propiedad que tengas un parqueadero o un contrato de arrendamiento por 10 años mínimo para estacionar ese vehículo y garantizar que hay un espacio adecuado en donde ubicarlo. Ese es un caso particular, es una isla que, recordar, tiene más dificultades de espacio que nosotros.
tienen el triple de población en 1/3 de nuestro territorio, por ejemplo. El caso de Singapur, que limita la tenencia, se subasta el derecho a tener un vehículo y el que tiene un vehículo debe pagar ese canon y no por eso tiene un vehículo. Después debe comprar el vehículo y una vez termine esos 10 años debe desintegrar el vehículo y devolverlo. Pero son medidas bien restrictivas. Habría que preguntarnos si en Colombia estamos dispuestos cuando los vehículos ni siquiera tienen una vida útil, un plazo estimado para su funcionamiento y tenemos vehículos de décadas y décadas todavía funcionando. Así es, así es. Al concejal Alex Flores que le gustan las propuestas radicales y que requieren voluntad política, peajes, peatonalizar, incremento de la bicicleta, parqueaderos costosos, más inversión en transporte público, horarios flexibles, teletrabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a todo este ideal también de comportamiento ciudadano que requiere de un componente político para que pueda convertirse también en una realidad y no sea simplemente el deseo del ciudadano que muchas veces no tiene cómo operar? Precisamente no puede quedar esto sujeto a la voluntad del ciudadano, porque el problema realmente es de un tamaño o es un problema tan estructural que requiere precisamente la intervención a través de políticas públicas que incentiven y determinen el comportamiento de esos ciudadanos que a motu propio no van a cambiar su conducta. Son esas políticas públicas a través de baterías de proyectos como esos a los que hacen mención, los que deben, porque como lo decía Luis Bernardo y lo decía el ingeniero, no va a ser un solo proyecto o una sola apuesta. Si nos ponemos a discutir en general, en específico sobre cada propuesta en particular, no vamos a encontrar la solución a esto. No, que el pico y placa, sí, pero el pico y placa solo reduce el 10%. Ahora, en relación al pico y placa anterior reducía entre el 8 y el 11%, este entre el 10 y el 12%. Luego esto incluso va a ser más efectivo que otros proyectos que se han presentado en la ciudad de pico y placas anteriores. El aumento de las vías, Medellín tiene una deuda importante con una circunvalar que le permita conectar la ciudad en diferentes puntos sin pasar por el centro. Pero hoy le estamos apostando precisamente a darle ibuprofeno a un paciente que tiene cáncer. Si realmente queremos resolver este problema desde la raíz, tenemos que estar dispuestos a hacer grandes cambios y eso implica como ciudadanos también estar dispuestos a incomodarnos si es que de verdad queremos que las condiciones ambientales y de movilidad mejoren. Muy bien, le preguntamos a Donald, el ingeniero, cómo funcionaría el modelo de cobro por congestión que actualmente opera en Bogotá y cómo se evitaría que aquel que tenga poder adquisitivo, como ha dicho el concejal, pues compre otro vehículo para evadir los controles de pico y placa. Bueno, ahí hay que tener en cuenta varias consideraciones. Uno es que realmente el cobro por congestión lo que trata es, o lo que busca una medida de cobro por congestión es que quien usa el vehículo por ingresar a una zona congestionada pague. En este caso es todo lo contrario, es quien usa el vehículo pague por estar exceptuado, que es el modelo de Bogotá y el modelo de Medellín. Tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Una ventaja es que le da la opción a esa persona que tiene el poder adquisitivo que haga un pago y evite duplicar o aumentar el parque automotor. Eso por un lado. Tiene otras desventajas y es quien tiene realmente la capacidad de pago y es socialmente equitativo, pues es una buena inquietud. ¿Y hacia qué se van a destinar esos recursos? En el caso de Bogotá van al Fondo de Estabilidad Tarifaria que sustenta la operación del transporte público. En el caso de Medellín, ¿a qué se irán a destinar esos recursos? Y lo otro que hay que tener presente es que se sacará de circulación de horas pico un 10%, durante todo el día no podrá circular. Sin embargo, pico y placas anteriores de 2 dígitos, por ejemplo, sacaban el 20%, 4 dígitos, 40% de circulación en hora pico. Eran medidas más efectivas concentradas en la hora pico. Ahora nos mostrabas el gráfico de viajes. Hay horas valle en el día que dan ese margen de maniobra donde la malla vial no está copada en su totalidad. Entonces, por eso se llama, o su origen del pico y placas, porque trataban de reducir ese pico y aplanarlo y volverlo más igual durante todo el día. Entonces son consideraciones que hay que tener y hoy en día entonces se le va a permitir ese cobro o ese pago a esa persona que tiene el poder de hacerlo y a cambio podrá circular. Entonces debe la ciudad evaluar qué es lo que queremos como sociedad y a qué estamos dispuestos a apostarle realmente como solución de movilidad en el territorio. Ingeniero, 30 segundos, le pido el favor. Una idea loca,
dicen algunos. Los corredores de Metroplus hoy lucen vacíos y poco ocupados. Se podría pensar que el vehículo público, el servicio público masivo pueda utilizar esos corredores más no las estaciones. Porque es que tenemos parte de la infraestructura desperdiciada, es decir, esos corredores de Metroplus pues no están todo el tiempo ocupados. ¿Cómo hacemos para que los otros buses que están ocupando, haciendo cola en una vía, viendo el otro carril desocupado, pudieran tener también ese acceso, por lo menos mientras nos vamos acomodando? Claro, ahí hay que considerar varias situaciones. En el caso de los carriles exclusivos de Metroplus, que tienen circulación exclusiva hoy para estos buses que son operados por Metro, evidentemente no están a capacidad en su circulación, pero tendríamos que revisar en qué corredores, si sobre la 30 Ferrocarril o sobre Aranjuez, realmente tienen capacidad de rebasar en las estaciones. Mientras un vehículo de Metroplus está detenido, los buses de transporte público colectivo. Y habría que considerar los temas de seguridad y operación, que no se genere un caos entre ellos mismos. Muy bien, pues bueno, la congestión consume un tiempo valioso, reduce la calidad de vida, saca incluso lo peor de cada conductor. A medida que la conducción alcanza ciertos niveles, la capacidad de personas de la red de transporte general pues también disminuye drásticamente, lo que resulta en una reducción de la productividad. Una ciudad congestionada pierde competitividad, es parte también de lo que hemos querido dejar hoy en la discusión. Gracias por acompañarnos, queridos concejales, el tiempo como siempre corto. Ingeniero, Camilo, televidentes, nos vemos en un próximo De Frente. Gracias a todo el equipo de Telemedellín y una feliz noche.